Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa. Llegamos al jueves 21 de enero y con un tema muy interesante para todos que tenemos abuelitos en casa, y es gracias a Ultra Doceplex. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presenta. Bueno, este día estaremos conversando con nuestros invitados acerca de la fatiga crónica en el adulto mayor. Usted a veces ha visto que los abuelitos se cansan mucho, están fatigados, no tienen deseos de hacer muchas cosas o nada. Bueno, pues fatiga crónica, de eso hablaremos. Veamos la cápsula y luego les cuento con quién estaremos el día de hoy. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presentó. Síndrome de fatiga crónica es una enfermedad grave que repercute directamente en el bienestar de la persona que la padece. Es uno de los principales obstáculos a los que tienen que hacer frente los adultos mayores para poder satisfacer sus necesidades día a día. Se trata de un padecimiento crónico que afecta de forma gradual al sistema inmunitario, neurológico, cardiovascular y endocrino. La principal característica de esta enfermedad es la aparición de la fatiga que no mejora con el descanso, situación que debe alargarse en el tiempo para que se apliquen otros criterios y diagnósticos para esclarecer si se sufre del síndrome. Por fatiga debemos entender la imposibilidad de realizar actividades físicas o cognitivas por encima de nuestra voluntad, pero existen otras señales que nos pueden alertar, como por ejemplo dificultad de concentración o de memoria a corto plazo, dolor pronunciado en las articulaciones y músculos, aparición de faringitis, trastornos del sueño, dolor de cabeza o migrañas y malestar general. Si usted desea conocer más sobre la fatiga en el adulto mayor, lo invitamos a que permanezca en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros expertos abordarán este importante tema. Acompáñenos. Bueno, así es, se identifica usted o identifica algún familiar o alguien cercano a quien usted quiere mucho, pues entonces es la oportunidad de que aprenda, y si quiere interactuar con nuestros invitados, pues lo haga a través de nuestros diferentes medios. Pero vamos a dar la bienvenida a la doctora Ana Montenegro, psiquiatra, quien me acompaña este día en el set. ¿Cómo está, doctora Montenegro? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación nuevamente, es un gusto estar con ustedes y espero que les sirva de mucho el tema del día de ahora. Bienvenida, un gusto de verdad tenerla por acá, así que vamos a estar también acompañados vía Skype. Tenemos ya el doctor Luis Humberto Bermúdez, geriatra. ¿Qué tal, doctor Bermúdez? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, doctora. Pues bien, muy complacido doctora, de poder platicar sobre este tema tan común en el adulto mayor y que afecta muchas veces a los médicos de atención primaria por la imagen preconcebida que existe del envejecimiento. Buenas tardes, doctora. También va a ser un gusto conversar acerca de este tema. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que el gusto es nuestro y gracias pues por aceptar siempre la invitación y estar dispuesto a regalarnos su tiempo para que nuestros televidentes y nosotras también aprendamos acá. Bueno, el adulto mayor, ya sabemos, hay diferentes definiciones, pero para fines prácticos en nuestro país, para fines legales y para fines biológicos, ¿a quién se considera adulto mayor, doctor? Fíjese que el adulto mayor es aquella persona mayor o igual a 60 años, ¿verdad? Eso lo menciona la ley. Principalmente pues el Ministerio de Salud, que es el que extiende este tipo de lineamientos. 6-0, mayor de 60 años, ¿verdad? Exacto, muy bien. 60 años. Entonces, ahí tenemos claro, pero realmente también nos dirigimos a todos aquellos adultos que a lo mejor están en la década de los 50 que pueden estar presentando este síndrome de fatiga crónica, porque no es exclusivo del adulto mayor y no es que el hecho que vayamos a hablar de ellos no quiere decir
que si usted tiene menos de esa edad, pues no pueda preguntar o no pueda estarlo padeciendo. A ver, fatiga crónica. Esto es muy frecuente, doctora Montenegro, y no solo en el adulto mayor. Exacto. Y hoy día creo que más. Sí. Pues la fatiga crónica, como mencionábamos al principio del programa, ¿verdad? Es una sensación de debilidad, de decaimiento, y crónico se refiere por el tiempo de evolución. En este caso, crónico lo definimos como mayor de 6 meses, ¿verdad? Ya sea una fatiga continua o una fatiga intermitente. Entonces, como usted lo menciona, no es solamente en el adulto mayor, pero es al ver que puede ser frecuente, ¿verdad? Llama la atención porque no hay que asociarla únicamente a que por el envejecimiento está fatigado. Eso no tiene que llamar la atención, sino ya consultar a una persona de la tercera edad con fatiga crónica. Bueno, eso es importante. Hay muchas cosas que no podemos dar por sentado, que sencillamente vamos a decir, no, es que ya está mayor el abuelito y que por eso está fatigado. Es normal, ¿cierto, doctor? Esto es bien importante, quitar ese chip de la cabeza, que hay cosas que damos porque son normal del envejecimiento. Sí, fíjate que de hecho es un error que se comete en la atención primaria, y es aquel paciente que va a consultar frecuentemente, ¿verdad? Y que muchas veces el médico de atención primaria, nuestro sistema de salud está diseñado de esa forma, y casi no se tiene tiempo para atender a la persona. Y realmente el síndrome de fatiga crónica viene a ser un diagnóstico por exclusión después de haber estudiado todas las posibles causas de ella. Entonces se necesita tiempo, no solamente para poder investigarlo en un adulto mayor, sino también en cualquier persona que lo presente. Ahora, sí existen criterios que están plasmados por los CDC de Estados Unidos. Desde 1994 hay un equipo de investigación, que es el equipo de investigación de Foucault y colaboradores. Ellos instauraron en el 94 pues los criterios diagnósticos para este síndrome. Ahora, son sencillos. Uno es la fatiga crónica persistente con un tiempo mínimo de 6 meses, que sea intermitente e inexplicada, y también que se deban de excluir otras enfermedades que a mí me estén causando potencialmente esta fatiga. Además, como lo mencionaron en la cápsula, tiene que haber trastornos de la memoria, trastornos de la concentración, dolor de garganta, odinofagia, dificultad para tragar. Muchas veces hay que excluir si la persona tiene ganglios o adenopatías, dolores musculares, que son síntomas con los que el cuerpo le expresa a la persona que está cayendo en este síndrome. Bueno, muy interesante, porque podríamos decir entonces, doctora Montenegro, que este síndrome de fatiga crónica es un diagnóstico de descarte realmente. Sí, así como lo mencionaba el doctor, o sea, es un diagnóstico que es de los últimos que vamos a dar, porque hay muchas causas de fatiga crónica, ¿verdad? Así como pueden ser causas orgánicas o causas psicológicas. O sea, la ¿verdad? fatiga finalmente viene siendo un síntoma, ¿no? Puede ser un síntoma, exacto, y en este caso pues ya es un síndrome. Ya es un síndrome. Entonces hay que descartar ciertas otras patologías, por ejemplo, una anemia crónica, una alteración de la tiroides, ¿verdad? Un hipotiroidismo, otras alteraciones cardiológicas o alguna cardiopatía. Y si nos vamos por el lado psiquiátrico, siempre tenemos que pensar, para descartar o investigar una depresión. Y eso es bien importante, a eso quería llegar, porque también no podemos caer en el error de catalogar de entrada porque es abuelito y porque no quiere hacer nada, porque está fatigado, es que está deprimido. Exacto. ¿Verdad? No podemos caer en ese error tampoco. Siempre hay que descartar todo tipo de enfermedades, incluyendo la depresión, también se debe de descartar. Y para eso, doctora, hay escalas, hay tests, ¿verdad? Sí, hay, criterios, ¿verdad? Y criterios de diagnóstico que nosotros utilizamos para ya tener en sí un diagnóstico de depresión. En cuanto a la fatiga crónica en el adulto mayor, en la literatura dice que del 40 al 50% de los casos sí puede haber una persona mayor deprimida con fatiga crónica. Eso sí, se hace este diagnóstico una vez se hayan descartado cualquier causa médica, así como lo mencionábamos al inicio. Aparte de este síntoma que puede ser la fatiga, tenemos que tener irritabilidad, pérdida de la ganas como de comer, digamos hiporexia, puede haber pérdida de peso, las personas pueden tener problemas del sueño, ya sea dormir mucho o no poder dormir, ¿verdad?
Otro criterio podría ser que la vitalidad o por ejemplo, las ganas de salir, de hacer cosas se disminuyen, se empiezan a aislar. En eso estamos hablando, son criterios de depresión. De depresión, sí, para diagnosticar una depresión en el adulto mayor. Eso sí, bien claro tenemos que tener, vea, que no tiene que haber una causa orgánica, una causa médica que lo lleve a todo esto, ¿verdad? Una causa orgánica, ok, doctor, entonces hablemos un poquito de qué es lo primero que se va a ir descartando por el orden, porque lógicamente, como usted bien dijo, en atención primaria es bien frecuente que pase esto, que no se le dé mucho tiempo porque no se puede, por lo tanto, en una consulta ya con más tiempo, ¿por dónde vamos a comenzar? Obviamente una historia clínica detallada que con el adulto mayor puede ser bien extensa, porque normalmente nos vamos por otro lado y empezamos de una cosa, pasamos a otra, ¿no? A platicar. Sí, fíjese que, bueno, como usted lo mencionó, es una historia bien minuciosa. Por ejemplo, podemos iniciar preguntándole al paciente qué medicamentos toma, si toma algún psicofármaco, si consume alcohol. A la hora de pasarnos al examen físico, poder valorar la temperatura, por ejemplo, y ver si el paciente tiene baja temperatura, que hay una disregulación de la temperatura en el mayor, o si está muy caliente o tiene hipertermia, cómo está respirando, cómo es la presión arterial, porque también en el proceso de envejecimiento nosotros encontramos mucha deshidratación, muchos pacientes infartados o muchos pacientes con insuficiencia cardíaca, que puede tener también alteraciones en la presión arterial. Tenemos diferentes valores de presión arterial cuando estamos sentados, cuando estamos acostados o de pie, entonces el examen es bien minucioso. Al igual, si nos pasamos al examen físico, necesitamos ver que el sujeto escuche bien, al escuchar el tórax, si escuchamos arritmia, al ver cuál es la fuerza de las extremidades, en fin. Yo creo que el mayor enemigo que tienen estos pacientes es el tiempo, y principalmente que llegan a la atención primaria, ¿verdad? Normalmente en la consulta del especialista, pues llegan después de andar dando muchas vueltas, o muchas veces la capacidad económica no permite que llegue hasta un especialista, o especialistas de diferentes ramas no están inmersos en un sistema de salud para poder verificar. En el caso de geriatría, es muy poco que existe a nivel del Seguro Social, es nulo lo que existe a nivel del sistema del Ministerio de Salud, entonces también son factores en contra que tienen a sus pacientes definitivamente. Bueno, vámonos a una pausa, vamos a escuchar el avance de TN21 y volvemos con más del tema de hoy, fatiga crónica en el adulto mayor. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. El día de hoy estamos tratando el síndrome de fatiga crónica en el adulto mayor. Si usted desea hacerle alguna pregunta a nuestros invitados, tenemos al doctor Bermúdez, geriatra vía Skype, y a la doctora Montenegro, psiquiatra, acá conmigo en el set. Nuestros números para que nos pueda usted contactar están en pantalla. El 7859-7318 es nuestro número de WhatsApp, ya está habilitado, al igual que el número en el set 2283-2157. Y si nos quiere hacer llegar sus preguntas a través de Facebook, bienvenidas, también trataremos de ayudarles. Bueno, a ver, doctor, vamos hablando un poquito de los criterios para decir finalmente que un paciente, media vez le mandamos todos los exámenes, porque definitivamente en el adulto mayor, como usted bien dice, hay que evaluar desde los electrolitos, la presión, el corazón que esté funcionando, la tiroides, porque todo nos puede dar síntomas que se asemejan, ¿no? Vamos hablando un poquito de cada uno de los grupos que hay que investigar. Hablemos primero metabólicos. ¿Cuáles son las enfermedades que tenemos que descartar para ir eliminando? Bueno, desde el punto de vista metabólico, yo creería que lo más importante es descartar. Realmente el cuerpo funciona como uno solo. Quizás más que metabólicos hablaría de cuáles son las causas más frecuentes de consulta
de origen metabólico que me pueden generar esta situación. Y ahí podemos unir la parte también cardiovascular y pulmonar, porque normalmente el paciente que llega a consultar con este síndrome, al ser adulto mayor en el caso específico, tiene insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Al tener insuficiencia cardíaca, este paciente viene presentando cuadros de cansancio secundarios de este padecimiento. Al final de la vida, a medida que aumentemos en edad, todos vamos a tener cierto grado de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? En las diferentes clases funcionales. Otra de las causas más que metabólica es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ese paciente está fatigado. Ese paciente siempre llega a consultar por cansancio. Y ese mismo cansancio se le suma a la parte mental, y como lo decía la doctora, el 50% vienen acompañados de depresión, como un síntoma, como uno de los padecimientos asociados a esta fatiga. Ahora, controlar los valores de laboratorio o controlar esta parte de la biometría, llámese si tiene una anemia, corregirla, si tiene algún tipo de infección viral o bacteriana, corregirla, y que está muy de moda. Si tiene, por ejemplo, una función renal que no es afectada, poder proteger todos esos factores que circundan al problema renal, llámese nivel úrico, hidratación, electrolitos, por ejemplo, la creatina. Muchos pacientes mayores y se les olvida quitar las estatinas y las terminan dando dolores musculares. Y si revisamos dentro de los criterios, todas estas mialgias son asociadas, o es uno de los síntomas que se contemplaron desde 1994 y que muchas veces es por el uso de estos medicamentos. Ahora, en sí, el fenómeno de la fatiga es un fenómeno bastante complejo, y tampoco podemos olvidar los factores sociales que envuelven o que están circundando también este síndrome de fatiga. Fíjese que el día de ayer, precisamente, buscando un poco sobre la fatiga, me llamó la atención un estudio que Bueno, tenemos una pregunta a través de nuestro WhatsApp, y justamente, como les digo, invitamos a todas las personas que quieran hacer consulta, no importa si su edad no está arriba de los 60 años, igual ya dijimos que todo el mundo puede tener síndrome de fatiga crónica. A ver, veamos la pregunta que nos hizo llegar el televidente. Buenos días, quiero algún consejo médico. Yo padezco de insomnio, siento una presión dentro de toda la cabeza y me levanto al otro día muy cansada, con mucha fatiga y con un temblor en las manos. Esto me pasa muy seguido, tengo 52 años de edad, por favor, gracias y que Dios los bendiga a todos. Bueno, 52 años, la presión dentro de la cabeza suena a un dolor de cabeza realmente, ¿verdad? Y con insomnio. ¿Qué le parece a usted? Yo sé que en el área de psiquiatría también ustedes se enfocan mucho en descartar todo lo demás antes de llegar a pensar que puede ser una depresión. Sí, primeramente, o sea, es de ver el tiempo de evolución, ¿verdad?, de los síntomas, es de evaluar también si no hay alguna causa que provoque el insomnio, por ejemplo, una causa externa, ya podemos decir algún tipo de estresor o algo que durante esos días esté provocando que ella no pueda dormir bien, y secundario al insomnio pueda despertarse con dolor de cabeza, u otros síntomas somáticos. Eso sí, si ya es un insomnio que pasa por lo menos 1 o 2 semanas y se acompaña de estos síntomas, pues sí, lo ideal sería consultar para verificar que no haya otro tipo de alteración. Recordemos que el insomnio puede ser un síntoma de otra enfermedad, por ejemplo, una depresión, una ansiedad, entre otras. Pues porque fíjese, doctora, tiene usted razón, porque menciona ella que tiene dolor de cabeza, o sea, esa presión que siente dentro de la cabeza, se levanta muy fatigada, claro está, tiene insomnio, no duerme bien, pero además se despierta y tiene un temblor en las manos, ¿entiendes? Entonces, pues sí podría realmente ser algo relacionado a ansiedad, pero también tenemos que descartar cualquier otro tipo de cosa metabólica. Doctor Bermúdez.
Sí, mire, fíjese que yo pienso que es importante también ver la parte metabólica por la edad de ella, que es una persona joven realmente. Hay que investigar, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, hipohipertiroidismo, irnos desde lo más sencillo a lo más complicado. Ahora también no se puede descartar el tema de depresión y ansiedad o este binomio que puede afectarla. Hay que verificar si consume algún medicamento de forma habitual, si tiene o no tiene controles. Empezar, pienso yo, de lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿verdad? Sí, porque definitivamente 52 años sería fácil decirle, bueno, usted está con fatiga, ¿verdad? O a lo mejor está deprimida, o sencillamente por el insomnio usted está fatigada y cansada. Pero hay que tomar en cuenta que es una mujer joven, realmente activa laboralmente, y si ella se levanta fatigada y tiene temblor en las manos, esa presión puede ser definitivamente lo que el doctor hizo, un dolor de cabeza, y puede ser la presión arterial también, ¿verdad? Así que sí hay que descartar. Yo pienso que no se puede, por ejemplo, prescribir de un solo, bueno, si lo que tiene es insomnio, que se duerma, ¿no? Sino que hay que verificar cuál es la causa del insomnio, ¿verdad? Entonces, que puede ir más allá, porque es una persona muy joven, ¿verdad? Entonces, amiga, el mejor consejo que nosotros podemos darle acá con nuestros invitados es que asista a una consulta médica donde tenga lo básico primero, que le tomen la presión arterial, ¿verdad? Que la examinen, porque hay que verificar, le tomen sus exámenes que sean necesarios para descartar que esté teniendo algún problema metabólico. Bueno, pero el doctor Daniel Pereira, neurólogo, él nos habla en la siguiente cápsula, donde también tenemos problemas de memoria, que es uno de los criterios que está asociados al síndrome de fatiga crónica. Nos habla de eso en la cápsula y luego vamos a una pausa y volvemos. Hola amigos de Salud TV, les saluda Daniel Pereira, médico neurólogo. El día de ahora les quiero hablar sobre un problema muy importante, que es los problemas de memoria asociados a fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica es algo que a todos nos puede ocurrir en cualquier momento por las exigencias de la vida actual y puede afectar nuestra memoria de múltiples maneras. ¿Qué es lo principal que se experimenta? Es una disminución en la atención, es decir, nosotros nos distraemos fácilmente, nos cuesta concentrarnos, no podemos fijarnos en una misma tarea, lo que nos lleva a que la tarea tarde más en realizarse o no lo podamos hacer bien, ¿verdad? Y al no estar atentos, nuestra capacidad de aprendizaje disminuye, no logramos aprender fácilmente nuevas cosas, o simplemente las cosas que yo tenía en la mente que iba a realizar, que iba a hacer, se nos olvida y tenemos que hacer un esfuerzo extra para tratar de recordar qué es lo que ocurrió. Es lo típico que nos ocurre cuando nos levantamos a traer algo y de repente llegamos al lugar que íbamos y, bueno, ¿qué venía yo a traer? Tenemos que hacer el recuerdo. Eso se ve muy frecuente y muy exacerbado o empeorado cuando estamos fatigados, cuando no hemos dormido adecuadamente o hemos estado expuestos hacia mucho estrés. También nuestra capacidad de retentiva disminuye, la capacidad de aprendizaje de números telefónicos o de cosas quehaceres disminuye, es más fácil que se nos olvide lo que tenemos que hacer, tenemos que andar haciendo listas de tareas para saber que las hemos cumplido. ¿Qué podemos hacer para esto? Tratar de organizarnos mejor, tratar de evitar pues las situaciones que nos favorecen mucho el estrés, dormir adecuadamente, hacer actividad física para poder mejorar. También existen ciertas tareas que nos permiten mejorar la concentración y la memoria, llenar crucigramas, hacer sopa de letras, mantener nuestro cerebro activo. De todas estas maneras podemos nosotros mejorar nuestra capacidad de retentiva, nuestra memoria, pero lo más importante es atacar al problema de raíz que nos está produciendo la fatiga crónica. Esto es todo lo que les traía por ahora. Espero les sea de mucha utilidad. Hasta la próxima. Se despide de ustedes el doctor Daniel Pereira, médico neurólogo.
Estás viendo Salud TV. Bueno, muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos conversando con nuestros invitados acerca del síndrome de fatiga crónica en el adulto mayor. La doctora Montenegro, psiquiatra que ha conmigo en el set, y el doctor Gerardo Bermúdez a través de nuestra vía Skype. Bueno, a ver, doctor Bermúdez, hablemos entonces, continuemos descartando, ¿verdad? Hay otros síndromes que tal vez no hemos mencionado, pero valdría la pena tomar en cuenta que es más frecuente en mujeres, que a lo mejor, como me decía la doctora, no es tan diagnóstico diferencial de la fatiga crónica, pero hay que tenerlo en cuenta, que son las fibromialgias. No sé, en este caso esto es más como más dolor, un cuadro de mayor dolor, pero también hay fatiga, ¿no? Sí, fíjate que de hecho no solo la fibromialgia, hay otros síndromes que se deben de descartar. Claro que la fibromialgia está más asociado a la población o al sexo femenino. Sí hay mucho dolor en múltiples articulaciones. Hay un test que uno realiza en la clínica para poder verificar el número de articulaciones que le molestan y poder prescribir ya sea pues, el antidepresivo o lo que necesite la persona. Pero también hay otros síntomas, hay otros síndromes como por ejemplo la tiroiditis autoinmune o esos trastornos de la tiroides que pueden generar o simular una fatiga crónica. Otros puede ser la hipotensión ortostática, como le mencionaba previamente, esos cambios abruptos de la presión arterial que suceden cuando cambiamos de posición. ¿Qué pasa si la persona mayor está sentada, se para y camina? Muchas veces existe un descenso de la presión arterial, viene esa fatiga y en ocasiones puede venir acompañada de mareos y de caídas. Otros síndromes, trastornos del estado de ánimo, el síndrome de colon irritable, y en el caso pues, de mujeres en edades más jóvenes, se puede hablar hasta de dismenorrea. Yo creo que eso podría ayudar mucho en caso de la dismenorrea o endometriosis, que son síndromes que pueden causar fatiga y que están dentro de toda esta situación. Bueno, entonces hablamos las tiroiditis autoinmune, esa fue la que nos dijo que se asociaba mucho, ¿sí? Sí, tiroiditis, de hipotensión ortostática, síndrome de colon irritable y fibromialgia, por ejemplo. Bueno, la ventaja de estas tres que mencionó, al menos de la tiroiditis autoinmune, es que esta podemos hacer el descarte a través de exámenes de laboratorio, ciertamente, ¿verdad? Claro, por ejemplo, en el caso de la hipotensión podemos echar mano también del mero examen físico, medir la presión sentado, de pie, ¿verdad? Y medir la presión acostado para ver si existe alguna variación de la presión arterial. A ver, doctora, en el caso de ustedes, yo sé que rara vez un paciente con fatiga crónica le va a llegar a usted de entrada, porque ustedes son de las especialidades a las que se les llega por último, y de descarte, ¿verdad? Sí. Pero más o menos entonces en ese momento todavía ustedes pueden hacer otras formas para seguir descartando enfermedades, ¿verdad? Sí, es importante mencionar también cuando nos llega una persona de la tercera edad, o sea, ver el contexto en el que se encuentra la persona. O sea, recordemos de que una persona a medida va aumentando su edad, va dejando, digamos, de trabajar, de hacer sus actividades, por lo mismo, ¿verdad? De que ya probablemente están en jubilación, todos esos cambios, ¿verdad? Y de anteriormente ser unas personas funcionales, a ser activas, entonces todos esos cambios llegan y hasta cierto punto afectan, ¿verdad?, a la persona. Y pueden llegar a pensar o a sentirse que ellos ya no sirven como antes, o de que no pueden ayudar a la sociedad como antes. Entonces es importante ver el contexto y ver qué siga esa fatiga, ¿verdad? Que no sea solamente el síntoma de fatiga crónica, sino que ver, o sea, qué acompaña todo eso. Por ejemplo, qué otro síntoma ha tenido, si hay algún problema en relación a la familia, si hay algún tipo de abandono, porque eso es bien frecuente, abandono a las personas de la tercera edad, ¿verdad? Que hasta cierto punto es un tipo de violencia. Entonces todo esto puede llegar a provocar, vea, este tipo de sintomatología. Entonces nosotros, después de que ya se haya hecho una evaluación, digamos, por un médico especialista o inicialmente por un médico general y nos dicen, ok, le hicimos cierto tipo de exámenes,
electrolitos, química, ya sea también otro tipo de química sanguínea, un hemograma para descartar la anemia, pruebas tiroideas, y nosotros vemos que la mayoría está bien, no hay un problema funcional, no hay un problema estructural, porque también tenemos que ver una fatiga secundaria, una alteración reumatológica o algo bien frecuente, a las caídas, golpes en la cadera, etcétera. Una vez descartando todo eso, o sea, nosotros investigamos si hay algo más que lo haya llevado a esa fatiga crónica y vamos descartando lo principal, que puede ser una depresión. Ahora bien, recordemos que también muchas patologías no se presentan solas. Exacto. Podemos tener un síndrome de fatiga crónica y a la par puede haber cualquiera de todas estas enfermedades de las que estamos hablando. Sí. Por eso es bien importante consultar, decir toda la información que el médico está preguntando, ¿verdad? Y todo aquel dato que puede ayudar a hacer un mejor diagnóstico para que nuestro adulto mayor sea mejor tratado, pues es bien importante. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Además de seguir las indicaciones del médico y mantener un estilo de vida saludable, puedes comentarle a tu especialista si podrías apoyarte también en una alimentación balanceada para vencer la fatiga, como por ejemplo lo siguiente: consume jugos de frutas y verduras. Estos son una buena forma de brindarle al organismo parte de los nutrientes que necesita para estar sano y enérgico. Agrega magnesio a tu ingesta diaria. Este mineral está relacionado con la energía del cuerpo, así como con el funcionamiento de la musculatura. Para obtenerlo en cantidades adecuadas, podrías consumir alimentos ricos en él, o bien tomarlo a modo de suplemento si tu médico así lo autoriza. Consume proteína. Para poder mantener una dieta equilibrada, debes asegurarte de consumir suficiente cantidad de esta. De lo contrario, podrías experimentar fatiga con regularidad. En definitiva, el pilar fundamental para cualquier enfermedad es una buena alimentación. Y bueno, hay un viejo dicho que dice: enfermo que come no se muere, ¿es cierto, doctora? Pero hablando de eso, fíjense que antes de irnos a corte les decía yo que las enfermedades pueden coexistir una con otra, o que en sí un síndrome de fatiga crónica puede llevar a una depresión. Y eso es bien importante porque la doctora Montenegro comentaba algo que es real y con lo que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que hay que diagnosticar realmente si no vaya a haber una depresión a la par de una fatiga crónica, por lo que podemos tener trastornos también en conductas alimenticias, ¿no? Sí. Por ejemplo, hablábamos con la doctora que hay ciertas conductas que también nos tienen que llamar la atención en las personas, en los adultos mayores. Por ejemplo, ciertas conductas como nosotros las catalogamos, ya sea algún tipo de idea que digan: es que yo mejor quisiera morirme, yo ya no sirvo para nada, ese tipo de ideas, y aunque francamente no tengan unas ideas suicidas, pero pueden tener como conductas parasuicidas, se llaman. Por ejemplo, que padezcan de alguna enfermedad crónica como diabetes o hipertensión, o algo que tengan que tomar un medicamento diariamente y que ellos están conscientes de que si no la toman se complican. El hecho de no querer tomarla voluntariamente para complicarse puede ser una de esas conductas. Por ejemplo, no comer, o sea, por el hecho de que saben de que se pueden complicar con eso, o salir a la calle independientemente con la idea de que no importa si les pasa algo. O sea, esas cosas también nos tienen que llamar la atención, ¿verdad? Porque eso nos puede llevar a pensar que hay una depresión subsecuente, ¿verdad? Hay una depresión subyacente, asociada a otra enfermedad. Bueno, media vez logramos, doctor, repítamelos, doctor Bermúdez, podemos hablar un poquito nuevamente de los criterios para diagnosticar y cómo se diagnostica el síndrome de fatiga crónica por fin. Ya investigamos todas las enfermedades metabólicas y no encontramos ninguna. Exacto, fíjese que los criterios, como le mencionaba, son sencillos realmente. Como le mencioné, fueron creados allá por 1994 en Estados Unidos, y habla de que el paciente debe tener una fatiga o esa sensación de cansancio crónico con un tiempo mínimo de 6 meses, intermitente, inexplicada, que se presente de forma cíclica y que no mejore con ningún tratamiento.
Y el segundo criterio es excluir otras enfermedades que potencialmente pueden generar fatiga crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, anemia, infecciones por el virus de VIH, insuficiencia cardíaca, etcétera. Pero a la vez tiene que haber una suma de síntomas como la odinopaxia o dolor en la garganta, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, insomnio, etcétera. Yo no quisiera dejar a un lado los factores sociales, doctora, que es, aunque no está dentro de los criterios, pero sin embargo la fatiga crónica se considera de las enfermedades de los países en desarrollo, ¿verdad? Y lástima que no se escuchó, pero le comentaba de que el sexo femenino, el nivel educativo bajo, el hambre, los problemas económicos, la violencia sexual y la pobre salud mental son factores que se han encontrado en nuestros países, ¿verdad? Y que estos factores van a incidir para que es parte de nuestra realidad, muy difícil de cambiar, pero que existe. Muy bien. Definitivamente, entonces esos son los factores que tenemos que tomar en cuenta, los criterios para poder diagnosticar, ¿verdad? Hay factores a tomar en cuenta. Ahora bien, media vez tenemos diagnosticado a un adulto mayor, a un abuelito o abuelita con este síndrome de fatiga crónica. ¿En qué consisten los pilares de tratamiento, doctora? Ok, inicialmente se considera que propiamente la enfermedad no hay un tratamiento específico, sino que se tratan los síntomas, ¿verdad? Los síntomas y las causas de esta enfermedad. Si hablamos de fatiga crónica, o sea, tenemos, como mencionamos desde el principio, hablar sobre las causas. Si detectamos que la causa de la fatiga crónica fue una anemia o fue una alteración metabólica, pues se trata la alteración metabólica. Ahora bien, si la fatiga crónica ya es secundaria a un problema afectivo, ¿verdad? Como hablábamos en el caso de la depresión, pues el tratamiento es biológico, psicológico y social, ¿verdad? Se inician psicofármacos, en este caso antidepresivos. El tratamiento también se aborda a nivel de la familia, ¿verdad? El contexto social, el ámbito familiar, o sea, ver la calidad de vida de la persona, si no es una persona en la tercera edad, como les mencionaba, que sea vulnerada de sus derechos, ya sea por privación de alimentos, privación de los insumos básicos, o abandono. Hay que ver todo esto para tratarlo de forma integral, ¿verdad? En cambio, ya si se trata de una fatiga secundaria a un cuadro médico, pues se trata la causa, ¿verdad? La causa que viene provocando la fatiga. Y si es propiamente fatiga crónica, que es el último diagnóstico de descarte, es más que todo para tratar sintomatología. Si es mucho dolor, si es mucha debilidad, pues el medicamento de acuerdo al síntoma. Ahora bien, doctor, con eso tenemos que tener mucho cuidado porque el adulto mayor ciertamente tiene diferentes, además de requerimientos, también tiene ciertas funciones un tanto disminuidas, incluyendo la renal, ¿verdad? Por lo tanto, los medicamentos hay que tener mucho cuidado cuando se necesitan dar. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta, doctor? Sí, mire, fíjese que cuando hablamos de tratamiento en el mayor, primero vamos de lo no farmacológico hasta lo farmacológico. Lo primero es esa terapia cognitivo-conductual, orientación psicológica para el adulto mayor. El otro es darle un programa de ejercicios que tenga evidencia. Existe una aplicación que se utiliza por parte del Ministerio de Salud de España, que es la aplicación ViviFriend. Esos son ejercicios físicos con evidencia científica que pueden hacer los adultos mayores en su casa. Como tercer eje, pues sí venimos con el uso de antidepresivos, y como último eje venimos con el uso de los medicamentos para el dolor, precisamente por lo que usted mencionaba, una función del riñón disminuida, pero no solamente eso, sino que también pueden generar gastritis, más reflujo, sangrados de tubo digestivo y a la vez dar problemas en el riñón, como insuficiencias renales que la persona termina desarrollando a la par de un envejecimiento renal, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, pero viene en ese espectro desde lo no farmacológico hasta el último escoge, que son los medicamentos para el dolor. Muy bien, pero también otro de los pilares fundamentales, creo yo, de tratamiento, sobre todo cuando hay limitantes en el movimiento, cuando hay algún dolor,
es la fisioterapia, y de esto precisamente nos habla la licenciada Susana en la siguiente nota. Ella es Susana Gutiérrez, fisioterapeuta. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy la licenciada Susana Gutiérrez. El día de ahora quiero compartirles un tema muy importante, lo que son los ejercicios para fortalecer la movilidad en el adulto mayor. En estas edades son muy importantes diversos ejercicios, tanto de respiración para mejorar la movilidad articular y para mejorar el fortalecimiento muscular. Son diversos aspectos los que se tienen que tomar en cuenta para trabajar una rutina de ejercicios con un adulto mayor. Uno es la condición de salud del adulto mayor, la edad y el nivel de independencia del adulto mayor. Pueden trabajarse rutinas tanto de pie o sentado, pueden comenzarse de 5 a 10 respiraciones profundas, luego con estiramientos para mejorar la movilidad articular y se termina con ejercicios para el fortalecimiento muscular de baja intensidad. Puede trabajarse hombros, miembros superiores, tronco, cadera y miembros inferiores. Como le dije al principio, son diversos los aspectos que se tienen que tomar en cuenta para trabajar con un adulto mayor. El nivel de independencia es muy importante porque hay adultos que aún se desplazan por sí solos y hay adultos mayores que pasan parte o todo el día encamados. Eso tiene que tomarse muy en cuenta para trabajar una rutina de ejercicios con un adulto mayor. Esto es todo por ahora. Muchas gracias amigos de Salud TV. Espero sea de mucha utilidad la información brindada por mi persona. Soy la licenciada Susana Gutiérrez, fisioterapeuta. Hasta la próxima amigos de Salud TV. Muchas gracias. Estás viendo Salud TV. Bueno, el síndrome de fatiga crónica en el adulto mayor es el tema que hemos estado abordando con nuestros invitados y bueno, muy interesante. Ya ve que los pilares de tratamiento nunca ninguna enfermedad se trata basada en solo medicamentos. Generalmente hay muchas otras cosas de las que tenemos que echar mano y ya nos explicaba el doctor Bermúdez que la terapia cognitivo-conductual es probablemente la más importante y que los fármacos van a ser la última línea de acción, precisamente por tomar en cuenta que generalmente el adulto mayor está ya con una polifarmacia y que el deterioro natural que puede tener su función renal pues nos puede complicar si estamos dando muchos medicamentos, especialmente para el dolor. Pero mire qué interesante la cápsula que vimos con la licenciada Susana de fisioterapia. Yo creo que la actividad física es importantísima, doctora, para el adulto mayor y para cualquiera, pero en este caso. Sí, considero que sí podría ser una opción de tratamiento, ¿verdad? Hay que ver el perfil del paciente, ya que sabemos que es un paciente de la tercera edad, hay que ver que no tenga otra patología como las que mencionaba el doctor, por ejemplo un EPOC, que sabemos que una actividad física, por muy leve que sea, puede provocarle disnea o cansancio, ¿verdad? Dificultad respiratoria, pero hay que ver el perfil del paciente. Si el paciente tiene la capacidad de aunque sea realizar ejercicios de poca resistencia o digamos un poquito de cardio, caminar 20, 30 minutos alrededor por su casa, cosas así, sería buena opción, o sea, no está descartado. Entonces, la actividad física sí podría ayudar en esa situación de acuerdo al perfil del paciente. Exacto, pero el punto es, como bien dijo el doctor Bermúdez, que definitivamente la primera línea es la terapia cognitivo-conductual, porque si tenemos un abuelito, una abuelita que está tan fatigada que no quiere levantarse, primero hay que convencerla que esto es importante para su salud, para que se pueda sentir mejor, ¿cierto, doctor? Sí, definitivamente. Yo creo que la orientación es lo básico. Ahora, y el ejercicio es lo otro que tiene evidencia para poder hacer. Mencionaba la aplicación que se utiliza en sanidad en España, es hecha para adultos mayores, es gratuita, ¿verdad? Porque es algo gubernamental, como una aplicación BiPIFREL, pero yo creo que en esta visión de la problemática que tenemos del síndrome de fatiga crónica, se avanza mucho buscándonos y tenemos que dejar el futuro precisamente para los investigadores, para que nos puedan decir o descifrar la inflamación que también conlleva este enfermedad de fatiga. Inflamación que sucede también con parte del proceso de envejecimiento.
Bueno, doctor Bermúdez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Definitivamente hemos aprendido bastante, así que esperamos poder tenerlo nuevamente con nosotros en una próxima ocasión. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, doctor. Bueno, ¿cuál sería su recomendación entonces para la población, doctora Montenegro? Bueno, varias de las recomendaciones que considero importante es inicialmente no catalogar a una persona mayor únicamente porque ya está a cierta edad, que normalizar que esté fatigado, que esté cansado, que no quiera salir, que se aísle. Eso no es algo normal en una persona de la tercera edad. No hay que tratar, o sea, no es que solo por, ¿verdad? Exacto, no hay que catalogarlo así solo porque ya está en la tercera edad, ¿verdad? Eso es una. Otra, el apoyo de la familia es bien importante, ¿verdad? Identificar signos y síntomas de alarma para poder consultar, no dejarlo pasar, hacer un chequeo general, y si ya ven que todo lo demás está bien y ven otras alteraciones, pues consultar con especialistas, porque eso podría mejorar la calidad de vida de la persona de la tercera edad y que él pueda estar bien el resto de su vida. Doctora Montenegro, ha sido un placer tenerla por acá. Gracias. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones, por haber aceptado la invitación. Gracias. Gracias a ustedes que están en casa por su sintonía. Esperamos que hayan aprendido y que les haya servido la información que este día nuestros invitados aportaron. El día de mañana viernes con otro tema dedicado a la belleza, así que no se lo pierdan. Por hoy los dejo con Brenda Vázquez bien acompañados para esa edición de Mediodía de TN21. Disfrute por favor su jueves. Cuídese mucho, protéjase, cuide a los suyos y cuide a toda la población en general, no quitándose la mascarilla para conversar. Que Dios los bendiga. Si bien no existe cura o tratamiento aprobado para el síndrome de fatiga crónica, sí es posible que pueda tratar o controlar algunos de sus síntomas. Es por eso que le recomendamos lo siguiente: averigüe qué síntomas causan la mayoría de sus problemas e intente tratarlos primero. Si, por ejemplo, los problemas para dormir le afectan más, debería empezar por intentar tener una buena rutina de descanso. Si eso no ayuda, es posible que deba tomar medicamentos o ver a un especialista del sueño. Aprenda nuevas formas de hacer las cosas. En especial, los adultos mayores suelen frustrarse al no poder desarrollar ciertas actividades, como lo hacían antes. Trate de no sobrepasar su límite. Esto puede suceder cuando se siente mejor, hace demasiadas cosas y luego empeora de nuevo. No intente ningún tratamiento nuevo sin hablar con su proveedor de atención médica. Algunos tratamientos que se promocionan como curas para el síndrome no se han probado. A menudo son costosos y podrían ser peligrosos.